tengo. ¿Hola? ¿Listen, me escucha? Ahora sí, ahora sí. Sí. No, le decía que no tengo clases, así Ya. que Bueno, está bien, no, pero está. ya es una gotita lo que nos queda. Es nada Ok, más ese detalle. Bueno, ya estamos grabando, voy a compartir pantalla, seguimos lo que estábamos viendo. Ya estamos aquí, fíjense. Ya vimos lo que tiene que ver con métodos teóricos y métodos empíricos. Y todo el mundo va a escribir lo mismo porque es el trabajo metodológico y la redacción correspondiente a métodos teóricos y empíricos en investigaciones mixtas. Ahora, cuando hablamos de técnicas, ¿verdad? Le vamos a poner técnicas a utilizar en la investigación de acuerdo a los métodos teóricos y empíricos, ¿verdad? Entonces, todo lo mismo, las técnicas a utilizar durante el proceso de investigación dentro del método de análisis documental o revisión documental, ese es un método teórico, serán las de, ¿cuáles son las técnicas? Aquí las tenemos, búsqueda, recopilación, selección, procesamiento, sistematización de la información. Ahora, ¿qué va a permitir eso? Una eficaz organización, un análisis y síntesis de la información de tal forma que pueda ser utilizada como base y referencia durante todo el proceso de la investigación y luego en la redacción del informe de la investigación. Esta es la redacción clásica para introducir lo que tiene que ver con las técnicas de investigación que ustedes van a usar dentro de los métodos teóricos. Ahora, las técnicas en el universo empírico, otras técnicas ya en el universo de lo empírico que se usarán para complementar el método observacional serán la entrevista en su forma estructurada, semiestructurada y no estructurada, así como el grupo focal o la encuesta. Y la encuesta. Con respecto a una encuesta y a un grupo focal, ¿ustedes conocen esas técnicas? Muchachas. ¿la de grupo focal y encuesta o la Sí, de...? grupo focal y encuesta. Sí, sí, listen. Claro. Grupo focal, hay una metodología, usted aplica la metodología con su guía del grupo focal y realiza el grupo focal, que implica que usted reúna a un grupo de personas, ¿verdad? Un grupo de personas a dialogar sobre un determinado tema y usted registra todo lo que pase ahí. Muy bien. Ahora, igual, la encuesta, usted hace su cuestionario con diferentes tipos de preguntas, abiertas, cerradas, de opción múltiple, y las personas, ¿verdad? Van a contestar la encuesta. Y ahora, la entrevista, cuando es estructurada, semiestructurada y no estructurada, ¿eso lo tienen claro ustedes? Eso no, listen. Ya nos Ahí falta, no. miren, ya nos falta esto nomás, ya hemos terminado, nos falta ni siquiera una página. Ya, les explico. Una entrevista, ustedes saben qué cosa es, ¿verdad? Yo elaboro una serie de preguntas a una persona que tiene información vital para mi investigación y voy a realizar esa pregunta, esa entrevista. Ahora, ¿usted qué hace para su entrevista? Un cuestionario de preguntas, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Perfecto. Ahora, ese cuestionario de preguntas puede tener tres formas posibles. Una forma es estructurada, una forma es semiestructurada y una forma es no estructurada. Y eso es lo que da y caracteriza a los tres tipos de entrevistas que existen. ¿Cuál es una entrevista estructurada? Lógicamente, con un cuestionario estructurado. Es una entrevista en que tú tienes claras 5, 6, 10 preguntas y no te sales de eso. Se las hace y la persona contesta. Muchas veces se manda hasta por correo electrónico. Y la persona te la devuelve y listo. Esa es estructurada. Tú no te sales de las 10 preguntas que hiciste. Ahora, ¿cuál es semiestructurada? Una entrevista que generalmente se hace físicamente, face to face, cara a cara con la persona, en la cual tú tienes 10 preguntas, pero a partir de la respuesta que te da, surgen otras preguntas que tú se las haces en ese momento. Claro, siempre previo acuerdo con la persona, ¿verdad? Tú te reúnes con él y te dice, bueno, tenemos 10 preguntas, pero en la medida en que usted me responda, me pueden surgir otras que yo le voy a preguntar y entonces usted me las contesta. ¿Está de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Bueno, perfecto. Esa es semiestructurada. ¿Se dan cuenta la diferencia? En una está bien estructuradito todo, aquí está semiestructurado.
Hay preguntas fijas y preguntas que van a surgir en la entrevista. ¿Hasta ahí está claro? Sí, Lisa, se Muy entiende. bien. Ahora, la no estructurada, ¿cuál es? Una entrevista a la que tú no llevas preguntas, tú llevas temas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a ti lo que te interesa no es tanto que el tipo interrogar al tipo, sino que el tipo hable libremente, ¿verdad? Entonces usted le dice, a ver, ustedes, ¿cómo se conocieron? Descríbanos cómo fue el proceso en que ustedes se conocieron, se integraron, se convirtieron, imagínense que es una agrupación musical, se convirtieron en esta agrupación que son. Háblennos de todo ese tema. Y ellos te van a empezar a hablar ahí, te van a contar de acuerdo a lo que ellos crean, y habla uno, el otro, no sé qué, pero tú lo que vas introduciendo son como grandes temas que ellos van desarrollando. ¿Hasta ahí estamos claros? Ujú. Entonces no está Sí, Lisa. estructurado. Tú lo único que tienes un poco el universo temático en el cual ellos van a hablar. Y lo que haces es, durante la exposición de ellos, ir como conduciendo, con pequeñitas intervenciones, tú vas como conduciendo la explicación que ellos van dando, ¿verdad? Si tú ves que hace falta aclarar más esto, le dices, y tal cosa, y más, pero no hay preguntas así que tú lleves escritas desde el inicio. Perfecto. Entonces, esas son las técnicas. Fíjense, aquí tenemos técnicas teóricas de acuerdo a métodos teóricos y técnicas empíricas. Ahora, los instrumentos, que esto ya lo teníamos desde el principio. Dentro de las técnicas del método de análisis, el principal instrumento a utilizar en ese análisis documental, que es un método teórico, ¿verdad? ¿Cuáles son el principal método a utilizar? El fichaje de la información. Y ese fichaje de la información se hace mediante las fichas de revisión de literatura relevante. Entonces, todo esto es para todos porque son los instrumentos, ¿verdad? Ujú. Los instrumentos teóricos. Aquí hablamos de las técnicas, ahora estamos hablando de los instrumentos. Y son las diferentes fichas de bibliográfica. Primero, la ficha, a ver un momentito, ya, aquí está. La ficha bibliográfica, que hace referencia a la fuente, es como una ficha donde tú tienes esto. Aquí ven, estos datos. Ujú. ¿Verdad? Las fichas bibliográficas, las textuales, donde tú tienes la cita. Imagínense esta cita, por ejemplo, una ficha donde yo tengo esta cita, según Hernández, y aquí está la cita de él, ¿ven? Mírenla aquí. Esta cita, yo la tendría en esa ficha y tendría otras muchas más citas. Uy, se fue y volvió, sí. ¿O qué fue? ¿Hola? ¿Dicen? ¿Qué pasó? Algo pasó. A ver un momentito, espérense. A ver. Ya, ahora sí. Parece que se fue el compartir pantalla. Ya, aquí. Entonces, aquí tiene la cita, ¿ve? Esto es lo que estamos hablando. Ujú. Ahí usted tendría eso en ese tipo de ficha. ¿Ya? Volvemos atrás. Que sería la ficha textual, donde tú tienes la palabra del autor. Ahora, fichas analíticas. Ahí tienes, por ejemplo, datos relevantes. Una tabla. Estas fichas se hacen ya, antes se hacían en papelito, en cartulina, y se guardaban en unas cajitas. Ahora ya se pueden hacer digitales. Por eso tú puedes tener aquí, en las fichas analíticas, tablas, estadísticas, información relevante sacada de los libros, de los diferentes libros. Lógicamente, todo esto que tú tienes que tener su fuente para saber de dónde salió cada cosa, porque después ya tú las usas para escribir tu tesis, ¿verdad? Las fichas de comentario. Si estos son conceptos y datos relevantes, si estos son las palabras del autor y esto es la referencia a la fuente, las fichas de comentario son tus palabras. Lo que tú dices sobre qué cosa es un marco teórico conceptual. Lo que tú dices sobre el concepto de derechos sexuales, por ejemplo. Tus palabras. ¿Verdad? Tú tienes en esas fichas tus palabras y después tú vas a usar esas palabras para tu redacción. Las fichas de resumen, que es la que ustedes saben, de expresión oral y escrita,
El resumen implica 1/3 del documento a resumir. La tercera parte, ¿verdad?, es el resumen de un documento. O sea, cuando tú resumes un documento, tú sabes que un buen resumen implica la tercera parte de ese documento. Y por último, las fichas críticas, que es diferente a la de comentario, porque contienen más reflexiones más profundas que podrían ser tomadas en cuenta para la redacción del informe de la investigación. Vamos a poner aquí. Ya. O el documento de tu tesis, lo que sea. ¿Ya? Entonces, eso ya implicaría que todo esto lo tenemos todo para todo el mundo. Y esto igual, la información procesada y sistematizada a través de estos instrumentos permitirá contar con una base sólida de referencia, porque a eso tú estás procesando toda la bibliografía, ¿verdad? Bien, con respecto a los instrumentos de las técnicas empíricas, entrevista, grupo focal y encuesta, estos serán, en el caso de la entrevista, los cuestionarios de cada tipo de entrevista, estructurada, semiestructurada y no estructurada, y con respecto al grupo focal, la guía para la realización del grupo focal. Por su parte, el instrumento de la encuesta será el cuestionario con diversos tipos de preguntas, de opción múltiple, cerradas y abiertas. ¿Listo? Perfecto. Y ya, eso sería todo el marco metodológico. Desde el 1.9 hasta el 1.5. ¿Listo, chicas? Voy a salir de aquí. Voy a grabar y salir de aquí. ¿Listo? ¿Alguna duda? En lo último hay que poner sí o sí. Muchachas. Ay, yo hablando aquí, Lice. Mi No hay micrófono problema. Está estaba claro. cerrado. Lo importante Sí, es Lice. que ya esté claro. Ahora, para ver por último, ya tenemos todo esto. Fíjense todo lo que hemos visto hoy. El marco metodológico replanteado, el 1.9.1, el 1.9.2, el 1.9.3, 9.4 y 9.5. Okay. Ya la referencia bibliográfica ustedes las tienen, nos faltarían las fuentes de información, el cronograma y la introducción. ¿Qué les propongo? Okay. En la próxima clase, muchachas, vamos a ver, vemos cómo les quedó esto, lo revisamos cada una. Ya. El miércoles, Ya, Lice. armen su marco metodológico y lo revisamos. Recuerden, Ya. todo lo que está en verde es común para todo el mundo y lo que está en lila es lo que cada cual tiene que incorporar de su investigación. Yo creo que en la próxima clase podemos ver eso y quizás ya les tenga preparado el esquema del cronograma, es una tabla para que ya vayan trabajando en eso. ¿Está Ok, bien? Lice. Sí, sí. Muy bien, Sí. cuídense Gracias, mucho. Lice. A ustedes, voy a salir de aquí. Cuídense mucho, nos vemos el miércoles. Avísenle a los demás. Parece que al final, ¿quién es el muchacho? Bruno, ¿cómo se llamaba? El joven. Dagner creo que era. Está con problemas, ¿no? Yo le dije que lo ayudaba, que no había ningún problema, pero yo creo que está con problemas. Dagner, creo que hay una muchacha también que no ha presentado su trabajo. Tengo que revisar eso. Ya, Lice. No sabría cuál es. Ya, Paola también está con problemas, pero bueno, se está comunicando conmigo. Listo, entonces nos vemos el miércoles. De todas maneras, en el grupo vamos a ponerle para el miércoles que no pueden faltar porque si no se van a atrasar. Cuídense mucho, chicas. Cuiden a lo suyo. Nos vemos entonces el miércoles. Chao, chao, chao. Chao, Licen. Gracias. Que esté bien. Igual ustedes. Hasta luego, Rocieli. Chao.